Leyendas de aquí y allá. La cadena de la Santa Muerte. Agustín era un empresario de 50 años. Ese empresario no estaba ni casado, tampoco tenía ninguna relación amorosa y nunca había tenido ninguna relación de noviazgo duradera. Siempre solo habían sido relaciones pasajeras y efímeras. Pues a pesar de que Agustín era un hombre inteligente, exitoso, atlético y bastante guapo, la verdad es que a su vez ese hombre había sido muy enfocado en sus negocios. Tanto fue que sacrificó cosas muy importantes para sacar a flote sus negocios. Cosa como privarse de tener amigos, tener una esposa y familia, salir a fiestas, vacaciones, pues se había hecho casi una obsesión el ser exitoso. Ese hombre hacía 2 horas de ejercicio a diario, dormía solo 4 horas, y el resto del día solo era trabajo y más trabajo. Se había convertido en una obsesión. Comenzó desde muy joven, a sus 20 años. Después de 30 años de esfuerzo, sus trabajos dieron frutos. Así logró tener una empresa exitosa, en la cual ya tenía varios trabajadores y una junta directiva. Era así que Agustín por fin podría gozar de sus logros, y ya iba solo 2 o 3 días a la semana, solo unas pocas horas simplemente para supervisar que todo marchara bien. La vida de ese hombre cambió drásticamente, pues sabía que había logrado construir una empresa la cual funcionaba como engranaje suizo, lo que hizo que tuviera todo el tiempo libre, cosa que ese hombre no conocía. Pero por alguna razón, Agustín no se sentía feliz. Más bien comenzó a darse cuenta todo lo que sacrificó por su obsesión, pues no tenía ninguna mujer o hijos, no tenía amigos con quien compartir sus logros, era solo él y sus pensamientos. Hasta que dejó de trabajar, se cuestionaba si había sido lo correcto el pagar con su juventud el éxito obtenido. Así que, sabiendo que aún dentro de lo que cabía, todavía podría aprovechar para hacer cosas que había dejado de lado, salir a fiestas, salir a citas, conocer chicas, hacer amigos, salir de viaje, pues por fin tendría el dinero y el tiempo. Se había logrado mantener en muy buena forma. Agustín jamás había bebido alcohol, pero comenzó a salir a bares y beber. Se inscribió a clases de baile, a clases de actuación, dichos lugares donde conocía gente. Comenzó a tener amigos. También salía con diversas chicas, pero sin formalizar ninguna relación. Se compró un carro de lujo. Así salió a vacacionar múltiples ocasiones a bellas playas, cruceros, ciudades, siempre acompañado de chicas lindas, pues ese estilo de vida era algo totalmente nuevo para él, pero sí era algo que estaba disfrutando bastante, y más al ya tener más que resuelto su situación económica, sin la menor de las preocupaciones. Habrán pasado unos 2 años y seguía yendo, claro, a ver sus negocios cómo iban. Mismos negocios que siempre iban creciendo más y más. Pero solo unas cuantas horas a la semana era que hacía esa actividad, pues tenía un excelente equipo de trabajo al cual podía perfectamente delegar obligaciones. Un día acudió a una fiesta a la cual fue invitado.
Esa fiesta se hacía en una gran casa, donde todos llevaban bebiendo alcohol por horas. Agustín, quien comenzó con una nueva conquista de esa fiesta, le propuso a la joven que si iban a su casa para tener mayor intimidad. La joven aceptó ir a la casa de Agustín y subieron a ese lujoso auto. Ese señor quería impresionar a esa joven con la velocidad de su auto, pero al estar en estado etílico no alcanzó a visualizar que pasaba un camión que también iba manejando imprudentemente e impactaba fuertemente, produciendo una fuerte colisión, y tanto Agustín como esa joven mujer quedaron fuertemente heridos, y el conductor del camión solo se dio a la fuga. Minutos después llegaron los paramédicos para intentar auxiliarlos. Primero sacaron a esa mujer de entre los retorcidos fierros del vehículo. Se encontraba bañada en sangre y totalmente inconsciente. Posteriormente sacaron a Agustín, quien se encontraba semi-inconsciente, al igual con múltiples heridas. Llegaron 2 ambulancias, cada una para recoger a cada persona, a ese par de heridos. Realmente se encontraban muy mal. Una vez que Agustín viajaba en la ambulancia, solo escuchaba voces confusas, veía borroso a esos paramédicos haciendo su trabajo. Cuando escuchó que una mujer paramédico decía: "Este se nos va a morir en el camino, este no va a aguantar a llegar". Cuando escuchaba que respondía su compañero, que era un paramédico hombre, y decía: "Déjale pongo mi collar de la Santa Muerte. Ya ves a cuántos ha salvado. Si se salva lo dejamos en el hospital y ya de ahí depende de Dios". Agustín veía borroso una cadena de la Santa Muerte y sentía cómo se la ponían alrededor del cuello, y ese paramédico decía: "Santa Muerte, déjalo llegar con vida al hospital al menos". Agustín, quien seguía semi-inconsciente, viendo todo borroso y confuso, veía el rostro de la Santa Muerte. La veía que estaba viajando dentro de la ambulancia, acompañada de esos paramédicos, quienes obviamente no le veían. Veía que esa calavera le decía directamente a los ojos, lo veía, y le mencionaba: Llegarás con vida, yo te ayudaré. Esta noche no morirás, gracias a que mi devoto pidió por ti. Tienes que luchar si quieres vivir. En eso, veía que esa calavera le ponía su mano de hueso en la cara y se quedaba dormido, se esfumaba. Ya que estaba en el hospital, despertaba muy grave, conectado a bolsas de sangre, un intenso dolor en todo el cuerpo, varios huesos rotos, órganos afectados. El doctor llegaba y le preguntaba que si no tenía familiares, parientes o amigos que se quedaran a cuidarle, y también para que realizaran los trámites, el papeleo, etc. necesidades del hospital. Agustín en ese momento se daba cuenta que realmente todo era falso, pues sus nuevas amistades no eran reales, que si ese día haya muerto, nadie hubiera derramado ni una sola lágrima. Ese día, más tarde, fueron a visitarle jefes de su empresa, pero no era genuina la visita de preocupación, no era una preocupación real, solo era para ir a hacer acto de presencia y quedar bien con el dueño, que era Agustín. Poco a poco se fue recuperando, y aunque seguía en ese hospital, y después de unos días le informaron que la chica con la que viajaba
y que también había sufrido ese aparatoso accidente. Ya había muerto ese día en el mismo hospital. Agustín se lamentaba, aunque no podía dejar de lado lo sucedido en aquella ambulancia sobre esa calavera que observó. Era algo que pensaba y pensaba en esa cama de hospital. Así estuvo durante poco más de un mes recuperándose dentro del hospital, hasta que salía de ese hospital para continuar con su recuperación en su casa. Nadie fue por él al hospital, solo pagó a una ambulancia privada para que lo llevaran a su casa. Una vez estando en casa, pagó servicios de enfermería y asistencia, pues la recuperación total sería bastante larga, sería de meses al menos. Había una enfermera que le asistía por la mañana. Era una joven hermosa de nombre Natalie, con la que además de la relación laboral, comenzó inicialmente a tener una linda amistad, que posteriormente fue haciéndose una relación de noviazgo. Ese hombre aún continuaba recuperándose de sus heridas, pero cada vez mejor. Ya podía salir a la calle, al menos en silla de ruedas, mientras sus fracturas se recuperaban paulatinamente. Y al igual, le comenzó a tomar mucho cariño a Natalie, a diferencia de sus otras relaciones efímeras. Con ella, sí deseaba tener una linda relación de pareja. Pero no podía dejar de pensar en esa calavera que le había salvado. Fue así que contrató a un investigador privado que pudiera localizar a ese paramédico que le había puesto esa cadena de la Santa Muerte, misma que la retiró del cuello de Agustín una vez que llegó con vida al hospital. Ese investigador privado, después de unas semanas, llegó con información sobre la ubicación y el horario donde trabajaba ese paramédico. Agustín para ese punto ya podía caminar, en un trote lento, pero ya podía hacerlo por su propia cuenta. Así que fue a ese sitio para intentar hablar con aquel paramédico, mismo a quien reconoció. Se acercó para preguntarle lo sucedido aquel día de su accidente. El paramédico no lo reconocía, pues ¿cómo hacerlo si eran tantos casos similares? Tantas personas a las que les había dado asistencia. Así que Agustín le contó lo poco que él recordaba y cómo había visto a una calavera de cabello sedoso acompañarle y hablarle antes de perder la conciencia en su totalidad. También recordaba las palabras del paramédico, las cuales resonaban, que decían que si no le ponían esa cadena a ese hombre moriría, y que le había buscado para agradecerle y darle una compensación económica considerable, pues que gracias a él, a ese hombre, él seguía vivo. A lo que el paramédico respondía: a mí no me tienes que agradecer nada. Al final, yo solo hacía mi trabajo de día a día. Pero realmente yo no decido sobre la vida ni la muerte. Existen fuerzas supremas quienes toman esa decisión. Y si a alguien le tienes que agradecer, es a la Santísima Muerte que estés con vida. Pues la verdad, si no le pedía a mi señora, lo más probable es que perderías la vida en esa ambulancia. Realmente, si fuera por mí, yo desearía que todos vivieran. Sin embargo, sé que eso no es posible. De lo contrario, no existiría un equilibrio en la humanidad, pues la muerte es tan indispensable como la vida. La verdad que esta cadena que utilizo ha salvado tantas vidas como no tienes una idea. Pero jamás le pido a la señora que salve a alguien para yo beneficiarme. Lo hago porque yo sé que ella quiere que yo haga esto.
Antes a mí solo me importaba el dinero y el estatus. Creí que eso era lo que trataba la vida, pero qué equivocado estaba en aquel entonces. Ahí no había comprendido el sentido de la vida todavía, hasta que me ocurrió algo terrible que incluso está relacionado con esta cadena. Así que a mí no me agradezcas nada, agradécele a la Santa Muerte. Ese dinero no me lo des a mí, pues no me sobra el dinero, pero afortunadamente tampoco me falta. Así que mejor dónalo para alguien quien lo necesite, y dile que se lo regaló la Santa Muerte. Así, ese paramédico se despidió de Agustín. Agustín en ese momento quería saber quién era la Santa Muerte. Quería saber qué era lo que le había salvado de morir aquella noche. Así que fue a un altar, pero solo veía una figura de aproximadamente 1,70 de altura, con un vestido ampón. También notaba gente que se veía muy necesitada haciendo oración a la Santa Muerte para salir de algún apuro monetario. Cuando Agustín sacaba el dinero y se los daba y les decía: «Ten, la Santa Muerte te lo mandó». Y así comenzó a regalar el dinero que inicialmente iban derivados para ese paramédico. Una señora que se encontraba en ese recinto le habló y le decía: «Qué gran gesto tiene hacia los adoradores de la Niña Blanca. De seguro has sido muy bendecido por la Santa y eres un gran devoto, ¿es correcto?». Agustín respondió: «La verdad es que no sé, no soy devoto de la Santa Muerte, ni siquiera sé si realmente creo en ella. No sé si la vi o solamente fue una alucinación. Tengo muchas dudas, pues veo a esta gente que reza con fervor y devoción. Leo los testimonios que han dejado. No sé realmente qué pensar al respecto sobre la Santa Muerte. El dinero lo regalo porque el principal beneficiario me pidió que realizara esa acción. Es por eso que realizo ese acto». La mujer que estaba en ese sitio le decía: «Entiendo. Yo soy quien fundó esta capilla. Es una pequeña capilla, pero tiene mucha devoción. Yo tengo el don de hablar con ella. También soy sacerdotisa para transmitir sus designios. Así que ven, te la voy a presentar». Así se metieron a la casa de esa señora, misma casa que se encontraba a un lado de la capilla. La casa se veía humilde pero normal, hasta que caminaron al cuarto que estaba en el fondo. Ahí en la puerta había una imagen pegada de la Santa Muerte. Al igual, tenía 2 velas rojas al costado de cada lado de la puerta. Dentro de la habitación había un gran altar de la Santa Muerte, lleno de velas prendidas. Una mesa con una botella de tequila en medio de la mesa. Ese cuarto no tenía piso, más bien era lodo. Se sentía sumamente fresco. Esa habitación estaba fresca a pesar del número de velas. Estaba lleno de mariposas de color negro. Ese tipo de mariposas que se dice que alguien va a morir cuando se queda mucho tiempo en tu casa. No tenía foco ni ninguna iluminación para encender, y de manera muy tenue se escuchaban como cientos de rezos, pero casi imperceptible, como tipo susurros. Esa señora sacerdotisa le decía a Agustín: «Si ella quiere hablar contigo, te hablará, pero si no, incluso aunque le grites, no lo hará. Pocos conocen este lugar». Ahí en ese cuarto fue la primera vez que ella me habló.
Yo estaba por hacer una locura con mi vida en aquel momento que se me apareció, pero ahora es un lugar realmente bendecido. Tienes que entrar con los pies descalzos y sin camisa. Tienes que sentarte en la mesa, servirte un vaso de tequila e invitarle a la señora en acompañarte a la mesa por un trago. Debes de hacerlo con respeto y devoción. Agustín no sabía qué pensar al respecto, pues ese cuarto era la habitación más atípica y un tanto tenebrosa que jamás hubiera visto con anterioridad, pero tenía muchas preguntas, así que optó en realizar esa acción. Entraba a esa habitación. La sacerdotisa cerraba la puerta y Agustín seguía las indicaciones. Así se sirvió su tequila y le decía: Santa Muerte, te invito a un vasito con tequila. ¿Me honrarías con tu presencia? Las velas se apagaron en su totalidad, a excepción de una vela grande de color roja, y veía a la señora salir de entre las sombras y sentarse en esa mesa. Agustín comenzó a temblar, pero rápidamente se intentó tranquilizar, aunque era un tanto difícil digerir lo que sus ojos estaban presenciando, pues era la misma imagen que había visto en la ambulancia, y le preguntaba: Santa Muerte, ¿por qué me salvaste aquel día? Y recibía una dura respuesta, la cual era: Tienes dinero, pero no tienes nada. Yo sé tu pasado. Sé que tus padres murieron por la pobreza, una vez que enfermaron y no pudieron costear los gastos, que te enviaron con una tía que jamás mostró cariño hacia ti. Desde ahí te propusiste que nunca te pasaría lo que le pasó a tus padres. Ese día que te salvé es porque tu vida siempre fue miserable, siempre fue triste. Incluso teniendo riquezas, te di una segunda oportunidad. Eres libre de utilizar el resto de los años como tú creas que la vida es valiosa y bonita. Cada noche cuando estés por dormir, recuerda que ese es un día menos, es un día que ya has gastado de tu tiempo aquí con los vivos. No te pido que me sirvas, ni que seas mi adepto. Solo que recuerdes que ese día te tocaba morir y aquí estás con otra oportunidad, cosa que la mayoría de la gente no tiene. Posteriormente, después de eso, Agustín se quedó llorando por horas y horas. Nunca había llorado de esa manera. Sacaba todo el dolor, todo el sufrimiento. Se quedó dormido por unas cuantas horas y cuando despertó veía que en su puño tenía una cadena de la Santa Muerte. Agustín sabía que no podía perder esa oportunidad de vivir. Posteriormente se casó con la enfermera, con quien tuvo hijos, y a pesar de ser un gran empresario, vivía muy modestamente, sin lujos, sin ningún tipo de lujo ni nada por el estilo, en una casa pequeña pero acogedora. Y era bastante feliz. Era el más feliz del mundo. Y al igual, siempre acudía a anexos, a hospitales de escasos recursos, a clínicas de rehabilitación, etc. Normalmente les ponía su cadena y rezaba a la Santa Muerte para pedirle algún milagro para el problema que enfrentaba aquella persona. Había ayudado a muchas personas. Era sumamente querido y admirado por varias personas, pero lo principal era que apenas estaba viviendo realmente gracias al milagro de la Santa Muerte.